La película El Exorcista es el relato más famoso llevado al cine de un exorcismo real que sucedió, pero contado de una manera hollywoodense que desconoce ciertos sucesos sobrenaturales que sucedieron en la realidad. Pocos saben que uno de los jesuitas que participó en el exorcismo escribió con detalle todo lo que pasó y coincide solo lejanamente con lo que relata la película. Y es en parte porque el relato de primera mano fue descubierto solo décadas después en la habitación que sucedió la última sesión de exorcismo, que había sido clausurada desde ese momento. En este video te voy a contar lo que sucedió efectivamente en ese exorcismo real. Es impresionante. La famosa película de 1973 llamada El Exorcista cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años. Pero la real historia es que el exorcismo real fue realizado en 1949 a un niño de 11 años a quien se le puso el nombre ficticio de Robin Mannheim para proteger su identidad y al que se le practicaron varios exorcismos en un lapso de 3 meses. Los detalles se conocen por el manuscrito del proceso de exorcismo que escribió el padre Bishop, uno de los 9 jesuitas que asistieron al padre Bowdern, y se encontró durante unas obras en el Hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, en una de cuyas habitaciones clausurada hasta esa fecha se produjo el último y definitivo exorcismo. En Foro de la Virgen María hemos publicado un artículo donde narramos el exorcismo con mucho más detalle que lo que lo hacemos en este video. Y el link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Todo esto empezó con el ruido de un suave goteo en la casa de los Mannheim. Allí vivía Robbie, un chico de 11 años, con su abuela materna y sus padres. Al entrar en el dormitorio de la anciana vieron que un cuadro en el que se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared atrás de él. El goteo cesó para dar paso al chirrido de unos arañazos tras la pared como si una garra rascara la madera. Pero curiosamente se detuvieron el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Robbie, quien había enseñado al muchacho a manejar el tablero de la Ouija. A partir de aquel momento Robbie pasaba horas jugando con la Ouija, intentando entrar en contacto con su querida tía difunta. Y comenzaron a producirse fenómenos paranormales a su alrededor. Al irse a dormir, por ejemplo, oía pasos junto a su cama, y durante el día objetos y muebles pesados se deslizaban por el aire o se volcaban. Sus parientes podían ver girar vertiginosamente las sillas en que Robbie se sentaba, y él insistía en que no era culpa suya. De pronto el colchón levitaba y colcha y sábana se elevaban ante sus ojos como si algo invisible tirara de las esquinas. La familia consultó a médicos, psiquiatras y psicólogos que declararon normal a Robbie. Pero Robbie ya no podía siquiera ir al colegio. Su pupitre daba saltos y golpeaba a los de los demás niños. Había comenzado a volverse hosco y reservado, y además durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien. Entonces sus padres se dirigieron a un sacerdote luterano llamado Schulze, quien pasó una noche con él y fue testigo directo de la aterradora fenomenología que rodeaba a Robbie. Y al aparecer sobre el pecho del niño unos arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde adentro con un cuchillo, Schulze comenzó a pensar que un poder maligno había invadido al muchacho. Y fue así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hughes, párroco de la iglesia católica más cercana. Al principio este se limitó a darles agua bendita y unos cirios consagrados, pero resulta que la botella con agua bendita explotó al entrar en el dormitorio de Robbie, y las velas, al ser prendidas,
lanzaron tales llamas que casi incendiaron la casa. Entonces Hughes decidió visitar al chico, y Robbie le recibió en estado de trance diciéndole en latín: «Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas?». Así que Hughes, de 29 años, solicitó permiso para practicar un exorcismo al arzobispo de Washington, quien incomprensiblemente se lo concedió. Entonces Robbie fue ingresado en el Georgetown Hospital dirigido por jesuitas y atendido por monjas que guardaron el más absoluto secreto, y fue atado con correas a una cama. Pero al entrar Hughes en la habitación, Robbie le ordenó perentoriamente quitarse la cruz que llevaba oculta, y comenzó a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, y en su pecho comenzaron a aparecer nuevos arañazos. Entonces Hughes se arrodilló junto a la cama con el ritual de exorcismos en las manos, recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro, con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo. Pero al decir «líbranos del mal», Robbie logró desatar una de sus manos, y de pronto se oyó un alarido de Hughes. Robbie había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Alguien dijo que para cerrar la herida fueron necesarias más de 100 puntos. Y el exorcismo del padre Hughes no prosiguió. Pero las murmuraciones de los vecinos y el hecho de que el cuerpo de Robbie empezara a actuar como un tablero de Ouija, formando palabras con arañazos, fueron el detonante para que sus padres se trasladaran a San Luis, donde tenían parientes, y allí tomaron contacto con los jesuitas. Llegaron hasta el padre William Bowdern, de 52 años, responsable de la iglesia San Francisco Javier y considerado como un hombre santo. Y por indicación del obispo Richter, sería Bowdern quien llevara a cabo el exorcismo. Tras haber ayunado, celebrado una misa y hecho una confesión general, el 16 de marzo de 1949 por la noche, Bowdern inició el exorcismo que habría de prolongarse en sucesivas sesiones hasta el 18 de abril del mismo año. Robbie era luterano y el padre Bowdern decidió bautizarle para acogerle en el seno de la Iglesia Católica porque el bautismo es otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento se tornó más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis, hablaba con más autoridad y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas extraordinariamente largas arañaban su pecho. Y conforme avanzaba la batalla, a los periodos de crisis se sucedían estados de calma en los que el chico proyectaba un aura siniestra, que los exorcistas llaman el roce de Satanás. Sucedieron muchas cosas que relatamos en el artículo. Y así llegamos al 18 de abril de 1949, donde el padre Bowdern, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. Robbie había comulgado ese día, y los hermanitos de los pobres habían puesto en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. De pronto la habitación pareció invadida de una calma absoluta y Robbie habló con una nueva voz, clara, autoritaria y profunda. Dijo: «Satanás, Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente, ahora, ya». Entonces, durante 7 u 8 minutos, Robbie se debatió entre violentísimas contorsiones, y luego dijo con calma: «Se ha ido». Y entonces Robbie contó que había visto en sueños cómo el arcángel se había encarado con el diablo, haciéndole retroceder hacia una cueva cerrada con barrotes. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital, y era la señal que Bowdern esperaba.
Cuando Robbie salió del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En el cajón de la mesa de luz permaneció el diario mecanografiado que contaba todos los detalles del exorcismo y fue descubierto décadas después. Y poco después de finalizar el exorcismo, durante una misa celebrada por Bowden en la iglesia San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas allí reunidos, brilló por un instante la imagen de San Miguel con una espada llameante en la mano. Y en cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad, se casó y tuvo 2 hijos. Y el padre Bowden, al parecer, sufrió efectos debilitantes del exorcismo porque durante un tiempo se mostró tambaleante cuando caminaba. En el artículo que te recomiendo leer, todo esto está contado con mucho más detalle. Y me gustaría preguntarte ahora si tú piensas que los cristianos que conoces creen que estas cosas suceden. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación, compártelo con tus amigos y danos un dedito para arriba.